La ética es una de las ramas más antiguas de la filosofía, dedicada al estudio de la conducta humana. La palabra deriva etimológicamente del griego ethos, que hace referencia tanto al carácter de una persona, el modo en que se relaciona con otros o la sociedad en la que vive. Busca resolver cuestiones de moralidad humana, definiendo conceptos como el bien y el mal, la virtud y el vicio, la justicia y el crimen. Sin embargo, el campo de acción de la ética no se limita al ejercicio filosófico. También participa en el campo profesional de otras ciencias y disciplinas como la medicina, la economía, la política o la psicología, a las que brinda justamente una perspectiva moral. Descubramos juntos qué es la ética. Durante la Edad Media, el rol de la ética fue interpretar las sagradas escrituras. La ética ha estado presente en los inicios mismos de la filosofía, especialmente en la Grecia clásica. Filósofos como Platón y Aristóteles estudiaron la conducta humana y los códigos que la rigen. Sus reflexiones se encuentran en los diálogos platónicos de Gorgias y Fedón o en la célebre Ética Nicomaquea de Aristóteles, el primer tratado de ética propiamente dicho de la historia, donde nos afirma que toda acción humana se realiza en vistas a un fin, y el fin de la acción es el bien que se busca. El fin, por lo tanto, se identifica con el bien, pero muchas de esas acciones emprendidas por el hombre son un instrumento para conseguir a su vez otro fin, otro bien. Por ejemplo, nos alimentamos adecuadamente para gozar de salud, por lo que la correcta alimentación, que es un fin, es también un instrumento para conseguir otro fin, la salud. En los siglos siguientes, a lo largo del medioevo, el cristianismo impuso su visión moral a prácticamente todos los ámbitos y saberes. Definió como fin último de la existencia humana la fe, y como precepto de la conducta lo expresado en los evangelios bíblicos. El rol de la ética entonces fue el de interpretar de modo correcto las sagradas escrituras, para componer a partir de su verdad el modo cristiano de ser. En este periodo destacan las obras de pensadores religiosos como San Agustín y Tomás de Aquino. La Edad Moderna y la visión humanista rompieron con esta tradición, tanto la religiosa como la antigua. Se impuso la necesidad de construir un nuevo modelo ético que correspondiera a la razón y al lugar que, como centro de la creación, ocupaba el ser humano. Los grandes filósofos modernos, como René Descartes, Baruch Spinoza y David Hume, se ocuparon de esta compleja materia, pero fue Immanuel Kant quien hizo la gran revolución ética moderna, con su idea del imperativo categórico, que se basa principalmente en el hecho de hacer algo por el hecho de hacerlo, siendo el acto en sí mismo un fin y sin que se medien condiciones. Sin embargo, aunque podemos encontrar algunos exponentes de imperativo categórico en la vida real, la mayor parte de nuestras acciones están motivadas por aspectos diferentes al propio hecho de hacerlas. Por ejemplo, estudiamos para aprobar un examen, o vamos de compras para poder alimentarnos, trabajo para satisfacer mi vocación u obtener un salario, o hacemos ejercicio para relajarnos y tener una buena forma física. Existen tantos tipos de ética como campos de la vida que pueden someterse a juicio moral. Allí en donde existe un dilema moral, existirá una pregunta ética. Entre ellas podemos nombrar la ética profesional, que corresponde al ejercicio de los saberes. La ética militar, aquella que tiene que ver con el uso de las fuerzas bélicas, especialmente en épocas de guerra o de conflicto. La ética económica, vinculada con el comercio y las finanzas, y que se hace preguntas respecto a cómo está bien y cómo está mal hacer dinero. La ética religiosa, aquella que se desprende de una religión organizada y que sigue una tradición moral y cultural específica. En la actualidad tenemos múltiples debates éticos. Entre ellos podemos nombrar la legalización del aborto. Distintos actores sociales en diferentes países piden una legalización que permita una práctica legal, sanitaria y responsable, considerando que ocurre con regularidad pero clandestinamente en la mayoría de los países del hemisferio, y a menudo acarrea muertes y daños graves a las mujeres que no cuentan con atención sanitaria debida.
Los sectores adversos, en cambio, piden que se mantenga ilegalizado, dado que todo aborto termina con las posibilidades de nacer del ser humano engendrado, el cual es totalmente inocente de sus orígenes, sea deseado o indeseado, fruto o no de una violación. ¿Qué derechos debería defender el Estado? ¿Los de la mujer embarazada, dueña de sí misma y de su destino, o los del niño por nacer, quien carece de voz todavía? Aristóteles nos dice que la felicidad es el bien último al que aspiran todos los hombres por naturaleza. Una felicidad que Aristóteles identifica con una vida buena. Pero no todos los hombres tienen la misma concepción de lo que es una vida buena. Para unos consiste en el placer, para otros en las riquezas y para otros en los honores. Los seres humanos actuamos de manera libre, pero estamos conscientes de que nuestros actos generan consecuencias. Sabemos que no se debe discriminar a la mujer en ninguna situación, o sabemos que la corrupción o el engaño en la política constituyen agresiones a la dignidad de las personas. Lo que falla no es el conocimiento de estos principios, sino la voluntad de actuar de acuerdo con lo que dicen. Si no desaparece el machismo, no se acabará la violencia contra la mujer. Si las prácticas corruptas son aceptadas como habituales, no pondremos fin a la corrupción. La ética no es solo un conjunto de conocimientos aceptados y defendidos en teoría. Es una práctica que se debe arraigar en la forma de vida de las personas. Por eso, la reflexión ética conduce al establecimiento de normas que rijan la conducta moral del ser humano. Su propósito es alcanzar la felicidad individual y de la sociedad en general. Si te gustan nuestros videos, suscríbete y déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos. Hasta la próxima, entusiastas del saber.